todos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos los hermanos estudiantes de Teosofía, aquí a la Sociedad Teosófica de Mexicana. Y pues en este día vamos a leer la Teosofía Práctica, que es el libro del capítulo 12, página 135. Allí se quedó la vez pasada en la pregunta, ¿cómo debe aplicarse los principios teosóficos? Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, Chuy. Gracias por apoyarnos en esta ocasión. Doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión de la Logia Blavatsky, donde estamos estudiando el libro La clave de la teosofía, en el capítulo 12, que es Teosofía Práctica, y el subcapítulo Relaciones de la Sociedad Teosófica con las reformas políticas. Y en eso estamos. Bien, entonces, no terminé de explicar lo de la pregunta esta, ¿cómo deben aplicarse los principios teosóficos a fin de que la cooperación social pueda fomentarse y aplicarse los verdaderos esfuerzos al mejoramiento de la sociedad? Permitidme, dice la respuesta, que os recuerde cuáles son esos principios: unidad y causalidad universales, solidaridad humana, ley de karma y reencarnación. Estos son los 4 eslabones de la cadena dorada que debiera unir a la humanidad, formando así una sola familia, una fraternidad universal. Entonces ya había yo leído parte del contenido, y nos faltó por analizar, o por leerles, mejor dicho. Aunque ya vimos el asunto de la reencarnación, vamos a recordar algunos aspectos que son fundamentales. Ya vemos que bajas un poquito, Chuy, por favor. Bien. Bien, estos cuatro eslabones de la cadena dorada son fundamentales para el desarrollo humano y para entender la enseñanza teosófica, precisamente. Entonces, forman parte, diríamos que son parte de las columnas que fortalecen o en los que están cimentados los conocimientos teosóficos. Entonces, hablando de la doctrina de reencarnación, dice la doctrina secreta: la doctrina de la renovación constante demuestra la necesidad de la reencarnación o recorporificación. Hay que poner atención que aquí dice la doctrina de la renovación constante. Entonces, vamos a ver el contenido. Hasta el momento solo han sido enfatizados los aspectos causales de la doctrina de la renovación constante. La razón de esto debe ser clara, ya que una vez que se ha captado la idea de que la renovación de las formas o cuerpos es una necesidad, siendo parte de los procesos que están bajo el gobierno de la ley divina, se puede llegar a entender que este proceso sea algo tan natural como la que el sol y las estrellas brillen en el firmamento. En el caso de los seres humanos, la necesidad de tomar un nuevo cuerpo o el proceso de renacimiento se denomina reencarnación, ya que la presente fase del desarrollo evolutivo en la Tierra requiere que el hombre experimente un ciclo de vida en un cuerpo de carne y hueso. De ahí viene el nombre de reencarnación. El significado literal de la palabra latina reencarnación es el de volver a tomar un cuerpo de carne. Por lo tanto, la doctrina de la renovación constante, al aplicársele específicamente al hombre, implica la doctrina de la reencarnación, la necesidad para el hombre de aparecer en la tierra una y otra vez a fin de experimentar ciclos activos de existencia,
como lo estamos haciendo actualmente. Cuando un ciclo de vida llega a su fin a través de la muerte del cuerpo, y diríamos de la desintegración, de la desorganización de ese cuerpo, porque la muerte realmente no existe, entonces se sigue un ciclo pasivo o de reposo. Sin embargo, a su turno el ciclo pasivo se terminará y será seguido por otro ciclo de vida cuando el hombre renace en la tierra. Esto está en el libro del Plan Divino de Barborca. La doctrina de la reencarnación es admirablemente expuesta en la siguiente cita. Por consiguiente, íntimamente o más bien indisolublemente ligada con karma está la ley del renacimiento o de la reencarnación de la misma individualidad espiritual en una larga serie casi interminable de personalidades. Estas últimas son como los diferentes vestidos y caracteres desempeñados por el mismo actor, con cada uno de los que el actor se identifica a sí mismo y es identificado por el público por espacio de unas cuantas horas. Es decir, de la personalidad, ¿no? Del señor Juan o del señor Carlos, del señor. El hombre interno o real que personifica esos caracteres sabe todo el tiempo que él es Hamlet por el breve espacio de unos cuantos actos, los cuales representan, sin embargo, en el plano de la ilusión humana, toda la vida de Hamlet. Y eso es lo que ocurre con nosotros. En el teatro de la vida, en cada encarnación desempeñamos un papel. Ora como Enrique, mañana como Carlos, etcétera. Pero además, el papel que desempeñamos eh, en una sola encarnación, lo hacemos como hijo, como padre, como abuelo, como nieto, etcétera. ¿Sí? Esos son los diferentes roles que tenemos. Y así sucede con la personalidad, efectivamente. Pero el espíritu no cambia, es el mismo. En la vida real, desafortunadamente, esa ignorancia es demasiado real. Sin embargo, la individualidad permanente, es decir, el Atma o el yo superior, que es mana superior, es plenamente coincidente del hecho, aunque por la atrofia del ojo espiritual en el cuerpo físico, ese conocimiento no es capaz de imprimirse en la conciencia de la falsa personalidad. ¿Eh? Bien. Eh, como los textos son largos, ahora me voy a la ley de karma, a lo sustancial nada más, porque ya lo leí, ya lo estudiamos también. Eh, Nuestra filosofía, dice, es prominentemente la ciencia de los efectos por sus causas y de las causas por sus efectos, dice la Carta Mahatma número 52. De aquí que el ocultismo sea el estudio y el conocimiento de la ley de karma, tal como ella opera en la naturaleza y en el hombre. Esto lo dice Carlos Cardoso Aveline, un filósofo brasileño. Luego dice, ya que la armonía se desenvuelve de manera natural como una consecuencia de la ideación divina, en donde quiera que haya sido alterada, se hace necesario un ajuste a fin de restaurar el equilibrio perdido. La palabra que explica la acción de esta ley es karma, la ley de karma, la cual se expresa en la doctrina del equilibrio y la armonía. Bien, entonces, dice más adelante, nosotros consideramos que karma es la ley fundamental del universo, el manantial, el origen y la fuente de todas las otras leyes que existen en toda la naturaleza. Bien. La definición es, karma es una palabra sánscrita que literalmente significa acción. La forma más apropiada para describir la palabra sería karman, siendo esta la forma raíz de la palabra. Sin embargo, comúnmente se escribe en su caso nominativo karma. Y entonces, para distinguir algo que es muy importante, esto aclara algo en el que caemos en el error la mayoría de los estudiantes de teosofía. Ley de causa y efecto y karma.
son dos leyes diferentes. El error que frecuentemente se comete es confundir la ley general de causa y efecto con la ley de mérito y demérito. La ley de karma es una ley moral y donde no existe responsabilidad moral no puede haber aplicación de la ley de karma, pero la ley de causa y efecto se aplica a todos los departamentos de la naturaleza. Bien, yo creo que eso es muy importante hasta ahí porque la explicación continúa, el texto es muy largo, pero yo quería aclarar esos dos aspectos, que la ley de karma solamente aplica para el hombre y que no es lo mismo la ley de causa y efecto que la ley de karma, aunque eh, ciertamente la ley de karma está regida por las causas y los efectos, o las causas y los efectos son el resultado de la ley de karma. Entonces, eh, esto quise aclararlo porque es importante. Yo viví así muchos años con la idea de que la ley de causa y efecto era la misma ley de karma. Y ya vemos que en la propia doctrina secreta se aclara que no es así. Bien, hasta aquí para terminar con la pregunta cómo deben aplicarse los principios teosóficos. La pregunta es cómo se logra esto, ¿no? Dice la respuesta, en el estado presente de la sociedad, particularmente en los países llamados civilizados, aquí el término sociedad se refiere a la sociedad humana. Entonces, en los países llamados civilizados, tropezamos continuamente con grandes masas que sufren por efecto de la miseria, de la pobreza y de las enfermedades. Sus condiciones físicas son miserables y sus facultades mentales y espirituales a menudo inactivas. Bueno, me detengo ahí. Efectivamente, eh, en la mayoría de los casos, en todos los tiempos, aún hoy en día que se dice que es una civilización avanzada, esta de la quinta subraza, aún así hay personas, hay seres humanos, hay hermanos que están en condiciones deplorables, eh, llenos de miseria, llenos de pobreza, y esa pobreza también, la pobreza material, la miseria material, se junta, se une, coincide con la pobreza espiritual también, o la pobreza moral, ¿sí? No quiero decir que todos los que están en esas condiciones tienen un patrón generalizado. No, pues siempre hay dentro de la masa humana, o dentro de las sociedades humanas, siempre hay eh, personajes, seres humanos que se distinguen, que tienen un estatus más elevado. Pero en términos generales, esto se ve así. La ignorancia, la pobreza, la miseria va unida con la pobreza moral y la pobreza espiritual. Entonces, esto es importante que lo conozcamos porque efectivamente así sucede. Creo que todos lo conocemos hoy en día. Tenemos la oportunidad de tener esos conocimientos y efectivamente es muy triste, muy lamentable que esto ocurra. Sin embargo, bajo la ley de karma, pues sabemos que están en esas condiciones por sus acciones del pasado. Y todos en general, las condiciones que tenemos son por nuestras acciones del pasado, es decir, de otras encarnaciones y del pasado de esta propia encarnación. ¿Sí? Eh, si hemos nacido con un cuerpo sano, pero nos hemos dedicado a destruir nuestro cuerpo, pues entonces es de esta vida. Hago referencia a aquellos que utilizan drogas o el alcohol también como droga, y uno se destruye a sí mismo, ¿no? Por ignorancia o porque no puede uno controlar al cuerpo emocional, o el kama rupa en términos generales, ¿no? O el kama manas, mejor dicho, los deseos y los pensamientos que tenemos cotidianamente y que nos llevan, de alguna manera, nos conducen a buscar el placer, pero como el placer, el deseo y el placer tienen memoria, tienen un pasado, entonces queremos experimentar aquello que ya experimentamos.
no importa que sea doloroso. Somos tan necios, los seres humanos, que por unos instantes de o por unas horas de placer, en el caso de la embriaguez, después padece uno la resaca eh, durante una tiempo más prolongado, ¿sí? Pero no importa, el borrachín, el que anda sufriendo la resaca, dice, bueno, ya lo hice, ah, ya no lo vuelvo a hacer, pero lo volvemos a hacer una y otra vez, ¿no? Porque así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, esto tiene particular importancia porque el sufrimiento no llega por sí mismo, es un resultado de nuestro pasado, ¿sí? Y de nuestro pasado muy reciente de esta encarnación y de miles o millones de años para atrás. Bien, sus condiciones físicas son miserables y sus facultades mentales y espirituales a menudo inactivas. Pues sí, cuando no hay un elemento que motive, pues entonces se sigue la inercia de la sociedad en que se vive. Por eso es tan importante todo el estudio, todo el estudio. Y hablando de la cosa espiritual, pues el estudio teosófico debe figurar de manera preponderante. ¿Por qué? Porque nos toca todos los aspectos eh, en el, de, las, de la integración que somos como seres septenarios, ¿no? Entonces, a través del estudio teosófico nos damos cuenta, por lo que percibimos con nuestra mente, y esto nos va despertando ciertas emociones, emociones que deben ser mayormente saludables, que deben ser emociones que tienden a la armonía, y por supuesto que las acciones son el resultado de esos pensamientos, de esas ideas, de esos sentimientos cada vez más elevados, y es entonces cuando nos empezamos a dar cuenta que cuando uno cambia, cambia todo, cambia el mundo en general. Entonces, nuestra actitud en la vida debe ser siempre de eh, procurar pensamientos nobles, pensamientos elevados, y que vayan acompañados o que estos pensamientos acompañen a emociones de la misma calidad y demás, ¿no? Entonces las acciones son el resultado de esos pensamientos y de esos sentimientos, de esos deseos que uno tiene, pero que ya no son tan materialistas, porque lo materialista es egoísta y el egoísmo nos hace sufrir. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta todo esto. Bien, por otra parte, muchas personas que ocupan el extremo opuesto de la escala social viven indiferentes, entregadas al lujo material y a la complacencia egoísta. Vemos aquí cómo aquellos que carecen de todo, de educación, de conocimientos, de motivación, no están peor que aquellos que tienen todo lo material a su disposición. Y entonces estos se van al otro extremo, están entretenidos en el lujo, en la satisfacción del placer, porque tienen satisfacción del deseo a través del placer, porque tienen todo a su alcance para poder satisfacerse, para satisfacer sus pensamientos, sus ideas, eh, sus sentimientos, sus deseos de, de obtener, de tener para sí mismo, para satisfacerse personalmente, y también se enferman, y se enferman de la mente, y se enferman de las emociones, y físicamente se enferman. Entonces, el dinero, el, el, este, el retener todas las cosas materiales, pues también implica un grave problema para la humanidad. Entonces, eh, el egoísmo, por lo tanto, es uno de los cánceres que hay que extirpar, o el más grande de los cánceres que tenemos, con el que tenemos que batallar. No es fácil, desde luego, porque traemos toda una historia detrás de nosotros de encarnaciones y encarnaciones que son
pues elementos que juegan de una manera muy importante porque finalmente son nuestros escándalos, son las tendencias con las que llegamos a este plano, a esta nueva encarnación y que debemos luchar contra ellas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa actualmente. Ninguna de esas formas de existencia es hija de la pura casualidad. Ambas son efecto de las condiciones que rodean a los que están sujetos a ellas. Y el abandono del deber social, por un lado, está en relación muy íntima con el interrumpido progreso, por el otro. Entonces, en ambos casos, como ya habíamos dicho, eh, mientras el individuo, mientras el ser humano no se corrija, mientras el ser humano que está en la miseria no luche, no tenga la capacidad de proyectarse hacia una estatura eh, moral o de conocimiento más elevada, entonces va a seguir en las mismas condiciones. O cada vez peor, porque si no hay una guía, más que el sufrimiento, más que el dolor, pues entonces eh, vamos a seguir inmersos en el dolor. Y por el otro lado, igualmente, mientras aquellos que tienen no estén dispuestos a compartir y sigan en el egoísmo y en el egotismo personalizado, entonces las cosas no van a cambiar. Y la teosofía debe ser para eso exactamente, para dar luz sobre lo que es el verdadero ser y la razón por la que estamos aquí en este plano. ¿Cuál es, cuál es la causa primordial de esto? La causa primordial de nuestra presencia aquí en la Tierra es la evolución. Entonces, si no queremos evolucionar por las buenas, pues va a suceder por las malas. Y que al final de cuentas ese mal nos va a acarrear un bien, porque la ley de evolución nos impulsa, nos impele, nos empuja a, a hacer las cosas como debemos. Pero si no lo queremos hacer, entonces aparece el maestro dolor, que es el que finalmente nos mete a la reflexión a través del dolor. En sociología, como en todos los ramos de la verdadera ciencia, la ley de causalidad universal es exacta. Es decir, que la ley de causa, de causas, en este caso es lo que genera la causalidad, pues es exacta. Nadie puede escapar a la acción de haber movido una causa, sobre todo en el hombre. Si mueve una causa, entonces va a tener que poner en su lugar nuevamente esa, esa, la condición en la que encontró las cosas que movió, llamémosle causas, y esa causa tiene que regresar como cuando jalamos la rama flexible de un árbol y la estiramos al máximo para que tenga la mayor tensión, por alguna causa, sea deliberada o accidentalmente, la soltamos y entonces esa rama vuelve a su posición que tenía antes. Pero si eso no ocurre porque el hombre la rompió, entonces el hombre va a tener que pagar por ese desperfecto. Y si lo traducimos a las relaciones humanas, pues entonces encontraremos que nuestra relación con otros seres humanos tiene mucho que ver precisamente con las acciones que realizamos, producto de nuestros deseos y nuestros pensamientos. Eso. No podemos estar disociados unos de otros porque es la ley de la unidad fundamental y la ley de fraternidad nos impulsa a que sea de esa manera. Pero necesitamos comprenderla para que podamos aplicarla y finalmente lleguemos a el objetivo de ser uno con todos los demás, es decir, practicar la fraternidad. Bien, pero esa causalidad implica necesariamente como resultado lógico la solidaridad humana en la que tanto insiste la teosofía. Es decir, solidaridad humana implica cooperación, colaboración, el
el tener empatía por y con los demás y para los demás, y todo eso es, traducido en otros términos, fraternidad, fraternidad humana que debe extenderse a los otros reinos de la naturaleza para que sea una fraternidad universal. Ese es el primer objetivo de la sociedad teosófica y así va a permanecer por miles de años mientras siga existiendo la sociedad teosófica. Es su primer objetivo. Yo creo que no va a cambiar nunca, porque es precisamente eso. No las grandes jerarquías lo que requieren de nosotros es que entendamos precisamente que todos somos uno y la misma cosa y que no podemos estar disociados aunque nuestra mente inferior nos diga lo contrario. Entonces, esa solidaridad humana es la fraternidad humana entre nosotros, entre los hombres. Cuando digo hombres me refiero a las almas, no me refiero a hombres y mujeres, como se especifica. Bueno, entonces, si la acción de una persona se deja sentir en la vida de todos los demás y esta es la verdadera idea científica, entonces solo convirtiéndose los hombres en hermanos y practicando todos diariamente la verdadera hermandad, es como podrá alcanzarse la real solidaridad humana en que radica la perfección de la raza. Esta acción mutua, esta verdadera hermandad en la que cada uno debe vivir para todos y todos para uno, es uno de los principios teosóficos fundamentales que todo teósofo debiera obligarse no solo a enseñar, sino a aplicar prácticamente en su vida. Y les recuerdo que la fraternidad no es invento de teósofos, ni de masones, ni de rosacruces, ni de espiritistas, ni de nadie. La fraternidad es un hecho consumado en la naturaleza y de la naturaleza. Eso es todo. Y así podemos llamarnos aquí entre nosotros los estudiantes de teosofía hermanos, por supuesto, pero también los otros son nuestros hermanos. Creo que eso nos ha quedado claro desde hace mucho tiempo. Entonces, somos todos una y la misma cosa, somos la unidad de la raza humana con la vida una también. Entonces, no estamos separados ninguno, ni uno de otro, ni, ni siquiera, ni siquiera de los habitantes de otros planetas. Entonces, todos es una unidad en general. Nosotros somos parte de esa unidad, o mejor dicho, somos esa unidad, pero para ello hay que ser conscientes plenamente. Cuando nuestra mente inferior ya deje de funcionar, entonces sentiremos esa unidad, sentiremos esa fraternidad sin distinción de sexo, raza, color o credo. Entonces, solo entonces podremos decir que somos hermanos conscientemente. Mientras tanto, lo podemos decir con la mente que somos hermanos, pero que sintamos esa solidaridad por los demás, realmente la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta en este momento no siente esa solidaridad, no siente esa fraternidad, no siente que la vida del otro es su propia vida. Y eso es por lo que está trabajando la teosofía a través de la sociedad teosófica. Esto creo que es grandioso y debemos tomarlo en cuenta para nuestras lecturas, nuestros estudios y sobre todo para el ejercicio de las acciones en la vida cotidiana. Hasta aquí termina esta respuesta muy larga y sus consabidas explicaciones de mi parte. Y así que aquel que quiera opinar o quiera preguntar algo respecto de lo que dije y de lo que leí, de lo que dice el texto, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, tengo dos preguntas. La Sí, primera, si nosotros venimos a reencarnar, y obviamente vamos a utilizar un traje totalmente diferente, entonces, ¿por qué siempre tenemos esa ley del olvido, no?
de no recordar, a lo mejor probablemente nuestra vida anterior. ¿Es por protección de nosotros o para poder, cosa más, no sufrir? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay muchas personas que sí pueden recordar con destellos su vida anterior? Gracias. Bien, pues las dos preguntas tienen que ver con el desarrollo de cada uno, pero en la primera pregunta se dice que bajo la ley del amor, la ley de karma actúa para proteger a un ser humano que si recordara todas las barbaridades, todas las cosas horrendas que ha hecho en vidas anteriores, sería una vida llena de sufrimiento, aparte de la que tiene que vivir, de las experiencias que tiene que vivir. Todavía recordar el pasado lleno de horror, lleno de sangre, de crímenes y demás, tanto cometidos contra esa alma o que esa alma haya cometido contra otros. Debe ser algo espantoso. Por otro lado, también, y contestando la segunda pregunta, pues igualmente no, no se tiene el desarrollo precisamente para poder recordar todo ese asunto de las vidas anteriores y, y sirve como una muralla, como una protección también, pero básicamente es porque no se tiene ese desarrollo. En el caso de los que ya tienen ese desarrollo y pueden tener destellos de vidas pasadas, generalmente se empieza con reminiscencias, como aquello de, yo parece que este lugar lo conozco, parece que eh, esta ciudad yo ya la conocía anteriormente, pero yo nunca había venido aquí, yo no la conocía realmente. Esos son esos destellos que tiene uno. Ahora, en la vida personal igualmente, eh, uno percibe que ha tenido uno ciertas experiencias personales, pero uno se pregunta, ¿pero cómo sé esto? ¿Cómo lo sé? Hay personas que sin conocer de historia o de poesía o de algún arte, y tenemos el caso de los poetas, de los músicos, que los grandes genios, cómo nacen ya con esa tendencia, con esa riqueza que viene en sus escandas, y desde los 3, 4 años empiezan a componer, como los grandes músicos, Schubert, Beethoven, y todos ellos, ¿no? Entonces, eso es precisamente porque ya tienen un desarrollo este, más, más importante, ya más avanzado. Y es así como funciona, ¿no? No hay otra cosa más que el despertar de esa conciencia, de esa alma, pero que ya puede traducir de otras encarnaciones a esta otra. Ese es un nivel, pero hay otros seres humanos que recuerdan que, que vivieron y lo recuerdan perfectamente, ¿no? Si no toda la vida, pero sí partes de su vida, la conocen de encarnaciones anteriores, pues producto de la evolución de las almas. Adelante, Alberto. Gracias. Buenas noches. Y que esta respuesta que has dado me trae a mi mente unas dudas que tengo de atrás, pero lo resumo así. Nosotros al morir, al desencarnar, perdemos nuestra mente concreta. Esta no se recupera. Esto está en link, en conexión con nuestro cerebro físico que también muere. Pero nuestra evolución del alma, o sea, lo que podamos tener en nuestra mente búdica, en nuestra mente superior, esa queda, esa evolución del alma que es eterna. Entonces, al reencarnar, el alma búdica, cuando tengamos nuestra alma a los 7, 8 años y empecemos a
recibir vislumbres de sabiduría seguramente nos va a facilitar nuevamente la continuación y el ascenso a esos niveles. Pero lo que hubo pasado de la mente concreta por estar asociada al cerebro físico desaparece, me parece. Si pudieras aclararme esto, sería todo. Sí, gracias, Alberto. Bueno, el resultado de todos los pensamientos, esos pensamientos forman de la mente en general, de la mente. Es decir, recordemos que manas quiere decir el pensador. Entonces, cuando digo que las experiencias del hombre en una vida terminada, no importa si es la mente superior o la mente inferior, todo eso queda guardado. Lo que desaparece es el cerebro físico, que es el órgano a través del cual el hombre, es decir, el pensador, se expresa. Entonces, eso desaparece. Todo lo demás, los pensamientos egoístas, separatistas de la mente concreta, de la mente inferior, por supuesto que quedan guardados en la luz astral. Leadbeater dice que en el átomo permanente mental, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, todas las cosas, los pensamientos buenos y malos, quedan guardados y después se convierten en escandas, en tendencias, ¿sí? En atributos de la mente. Entonces, porque si eso ya quedara separado, pues entonces no habría un escanda que nos hiciera sufrir o que tuviéramos que pagar, ¿sí? Todo queda registrado. Recuerden que todo pensamiento, toda acción, sea de la mente superior, sea del cuerpo físico o sea del cuerpo de los deseos, queda registrado en la luz astral. Y cuando regresamos a reencarnar, pasamos a recoger, ahí nos están esperando esos elementales, porque son los elementales, esas energías elementales que están esperando en la luz astral para cuando regresemos, ahí se adhieren nuevamente a nosotras, porque son energías que nosotros movimos y que esas energías nos van a esperar 1000 años, 10,000 años, no importa el tiempo que estemos en Devachan, vamos a regresar y como es parte de nuestro karma, entonces nos están esperando. No hay escapatoria en ninguno de los planos en los que está sujeto el hombre. De acuerdo, pero no se presentan como hechos ocurridos antes, sino como una tendencia del cuerpo emocional, del cuerpo astral, de la mente astral, pero no como recuerdos, diría yo. Es que tanto me estoy acordando ahora que hice esto o pensé esto. No, eso no. No, definitivamente no. Son tendencias solamente. Sí, ok. Sí, el alcohólico, por ejemplo, para poner un ejemplo de esos negativos, pero fuerte, ¿sí? El alcohólico que no logró terminar con esa adicción, en la siguiente vida vuelve otra vez con esos impulsos, con esos deseos, porque no los trabajó, no pudo vencerlos, no pudo controlarlos y entonces continúa la lucha hasta que se limpie. Así es. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Gracias, Alberto. Sí. Bueno, ya el hermano Enrique dijo casi todo lo que más o menos yo tenía para decir, ¿no? Porque lo que pasa es que hay muchas personas que desean con ahínco recordar vidas pasadas, pero realmente la bondad divina, por decir así, bondad divina, hace que no lo recordemos, porque no sabemos qué tipo de persona fuimos. Entonces, para el que no está preparado, ni emocionalmente, ni evolutivamente, sería un golpe mortal si se da cuenta que, por ejemplo, fue un asesino. Entonces, la bondad hace que no lo recuerde, pero eso queda registrado en los registros acásicos todas nuestras vidas. Y a medida que vamos evolucionando y vamos cambiando y haciendo, pero cambios de verdad internamente,
y de personalidad se pueden ir recordando, pero ¿qué objeto tiene recordar algo si no nos va a dejar una enseñanza? Porque yo puedo recordar que fui en la vida pasada, un ejemplo, no, claro, no es que recuerde, no, no vayan a pensar que recuerdo, pero si no me deja una lección, si voy a recordar todos los eventos, pero no voy a tener una cosa para mejorar en esta vida, pues no tiene caso. Y es como dice Gina Rajadasa en su libro, Cómo recordar vidas pasadas. Él, no recuerdo bien el libro, pero sí se me quedó este detalle. Él dice, ¿quiere recordar su vida? ¿Quién fue usted en una vida pasada? Mire ahora, mírese ahora, cómo está ahora, qué hace, qué piensa, y se dará cuenta quién fue. Porque, por ejemplo, una persona que que es común y corriente, no tiene, no es un pintor famoso porque no trabajó la pintura en otras existencias ni nada, no va a creer que es un, a ver, un Rafael o algo así. Entonces, desde ese punto, porque como también dice la teosofía, nada se pierde, porque están los átomos simientes allí, o átomos permanentes o de simiente que se llevan muchas cosas de las que es, incluso depende también en qué edad se muere. La persona entre más vieja muere, le es más difícil en otra existencia ir, en la próxima existencia recordar quién fue. Los niños recuerdan más fácil porque regresan mucho más rápido. Ese es uno de los detalles. Entonces, tenemos que analizar esas cosas bien, a ver qué nos pueden dar. Y a medida que vamos adelantando y vamos cambiando la personalidad, entonces quizá vamos recordando un poco más. Gracias, eso era todo. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias, Ángela. Salomón, adelante, por favor. Sí, oye, Enrique, con respecto a lo que dijiste hace rato de concerniente, como ejemplo, el alcohólico, si cerró ciclo, si él cerró el ciclo, si ya no tomó más, muere y luego reencarna, ¿todavía trae la tendencia o ya para nada? Porque como tomó, digamos, vamos a suponer que tomó muchos años y en el último año dijo, ya no voy a tomar y cierra el ciclo, ¿no? Pero todo el tiempo que tomó no tiene que ver con la tentación del alcohol nuevamente en la nueva encarnación. Yo creo que el asunto de las emociones, si el cuerpo emocional o el karma, los deseos, siguen latentes ahí, no específicamente con el alcohol, porque puede ser otra droga, otra adicción, ¿no? Entonces, puede ser que no en una sola encarnación termine una situación así, ¿no? Pero precisamente, pues, quizás si ya fue lo último de lo último, pues quizá ya no vuelva a tener gusto por el alcohol, ¿verdad? Entonces puede rechazarlo, como los niños de ahora que, bueno, de esta o de otros tiempos también, pero hoy se están dando más casos de niños que no les gusta la carne, que no la quieren comer y la rechazan y la rechazan. Entonces quiere decir que tienen un pasado de vegetarianismo o por el otro lado, que la carne se las hayan impuesto como una obligación y que les haya ocasionado un recuerdo muy doloroso y entonces por eso no quieren utilizarlo, ¿no? Entonces, igualmente, un alcohólico puede que le venga la sensación en otra vida de que es repugnante, es algo repugnante, y entonces, pues, tratará de rechazarlo, ¿sí? Ya no tendrá deseos de hacerlo, pero eso no quiere decir que quizá por esa encarnación quiera separarse y lo logre, y ese será un avance, pero esa emoción va a persistir porque no es un asunto de aquí se acabó todo, ¿no?
pero las tendencias continúan, entonces es una lucha tremenda, ¿sí? O sea, no es de golpe y porrazo, nada en la evolución, porque la evolución es así, paulatina, lenta y progresiva. Gracias. A ti, Salomón. Sí, Enrique, entonces, ¿por qué hay algunos terapeutas que utilizan mucho la regresión? Que obviamente dentro de la teosofía, pues está prohibida, ¿no? Porque pues al final de cuentas, ¿para qué quieres recordar una vida anterior? Si con esta no puedes. Gracias. Sí, bueno, yo ya he puesto algunos ejemplos, ¿no? Y no supe el resultado final, pero eh, pues sí, efectivamente algunos terapeutas utilizan la regresión para, para poder eh, hacer que el paciente encuentre dónde está el punto donde se quedó atorado, ¿no? Con eso que le duele y demás, ¿no? Eh, yo supongo que hay por lo menos alivio, no que se curen realmente, que se sanen, pero por lo menos hay, para algunos servirá seguramente habrá una solución, ¿sí? Quizá para esta vida, para comprender las razones por las cuales sufre o está en una condición determinada, ¿sí? Pero eso no implica también que termine con el problema en general. Puede terminar con un problema específico, pero no con toda la serie de problemas que tiene en la vida. Gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Sí, quería solo hacer un pequeño comentario respecto a lo de la hipnosis y las regresiones. Estas regresiones son producto la acción mesmérica de la voluntad de un agente externo sobre una personalidad que no ha tenido un desarrollo. Entonces, esa regresión no podría tratarse como una regresión efectiva y verídica. Es posible que se refleje en esa regresión muchos de los problemas emocionales que la personalidad de este momento pueda demostrar, pero que sea una regresión a vidas pasadas como un acto evolutivo de la persona que fue con el psicólogo que hace este tipo de regresiones, eso no lo creo. Considero que sí es un reflejo de la personalidad actual en el problema que le suscita, pero por ser una acción de la voluntad ajena, esto solo es un mérito para el hipnotista, no para la persona que se está regresando. Por eso, ello no quisiera decir que se regresa hacia la luz astral a tocar los, llamémoslos, espero no llamarlo mal, los registros akáshicos, pero imagínense, ya solo con la palabra registro ya estoy metiéndome a camisa de 11 varas, que eso no sucede de esa manera. Es casi imposible a menos que uno tenga un desarrollo espiritual bastante grande, trabajado a través de un proceso voluntario y un esfuerzo en una vida pasada, digámoslo, si digamos alguien lo hace naturalmente, no estudió nada y sin embargo ahorita lo puede hacer, es posible que sea un don que venga de vidas pasadas, pero si no, puede ser que en esta vida haya estado pues trabajando en esa capacidad y su mente y su evolución espiritual lo lleve a situaciones que pueda tener en contacto con esa regresión para el bien de todos los seres, por supuesto. Ahora, si es para el bien del ego y decir que yo fui el emperador romano Carlos III, eso yo creo que ya es más mi ego que la realidad. Sin embargo, hay personas que han evolucionado y han trabajado y eso, pues, sería que cada quien pudiera tener esa experiencia. Ahora, cuando se trata de esa regresión de la que hablaba Patti, eso es solo producto de algo mesmérico que no se puede dar como alguna fe fidedigna, ¿no? Presiento yo de esa manera. Ahora, ya que estoy en el abuso del poder, perdóname, Enrique, Adelante. respecto al alcohol, el alcoholismo y la drogadicción y algunas otras defectos de nuestro carácter, esas son simplemente síntomas. Esa no es la enfermedad es el ego.
Es el egoísmo que no puede ver la realidad, que lo quiere todo como uno quiere, que absolutamente el universo está a servicio mío. Y el no entender yo y al no relacionarme yo bien con la realidad, pues me doy por escapes. Y los escapes me llevan a diferentes pues, aristas y en esta el alcohol. Entonces, si esta persona en el ejemplo que estaban teniendo ustedes, un año, tomó 20 años y el último año de su vida pues cambió a través de su voluntad y dejó de tomar. Perfecto. Moderó su voluntad y la voluntad de ese acto se va a volver a Devachan para que esa acción se transforme en una próxima vida en capacidades para la próxima personalidad, capacidades que va a tener en su propia voluntad. Ahora, los 20 años de alcoholismo le atrajeron muchos problemas emocionales, familiares, económicos, físicos, de los cuales no se va a escapar ni aunque en el último año se haya decidido no tomar. Entonces, es posible que la conformación de sus átomos vitales para su próxima encarnación vayan a tener un poco de dificultad física que le va a reflejar problemas de otra índole, ya no con el alcohol, puesto que el alcohol, como tú bien lo dijiste, ese cama, esa atracción hacia el alcohol se liberó, se cerró el círculo porque él lo dejó en el último año a través de la voluntad, el que lo deja por la voluntad, no el que lo deja por una enfermedad que ya no puedo tomar, entonces como ya no puedo tomar, dejo de tomar, entonces ahí ya no hay ganancia, o sea, sigo con la tendencia y tengo más vidas para poder limarme esta tendencia pues kármica, ¿no? Entonces, era mi único comentario. Gracias por tu tiempo, Enrique. Gracias, Carlos. Yo quisiera hacer una acotación respecto de los terapeutas que utilizan la hipnosis. Eso, por supuesto, que está reprobado. En la teosofía no se acepta. Pero también está la otra. Hay terapeutas que utilizan solamente, le dan indicaciones al paciente, como por ejemplo, a ver, cierre los ojos y trate de recordar, hacia atrás vaya de esta vida presente y trate de conectarse en el momento de su nacimiento, todo. Y si logra hacerlo, entonces puede continuar hacia atrás y todo esto. Lo digo porque en mi caso me sometí a un procedimiento de esa naturaleza, pero nunca hubo una hipnosis. Y eso fue cuando yo estaba bajo los efectos de medicamento antidepresivo y entonces la terapeuta en este caso dijo, no, imposible, porque tu mente no eres dueño ni de tus emociones ni de tu mente y entonces eso no puede ser, porque tú tienes que procesarlo tú mismo. No hay otra. No hay, esta terapeuta me lo dijo con toda claridad. Pues ella no intervino nada más para decirme qué es lo que debía hacer, pero nada de hipnosis, ¿sí? Pero, pero sí, también seguramente que sí existe bajo el influjo del mesmerismo, también eso, creo que existe. Gracias, Carlos. Bien, entonces aquí damos A por ti. terminada la sesión de hoy.